que desde un principio no te acepten como un igual, como un salvador, o sea, todas las creencias que vengan como a salvarte a ti y no consideran que tú también les puedes salvar a ellos, pues son falsas, son jerárquicas, todas ellas. Como anécdota diré eh, una creencia que yo respeto mucho también, pero que tiene claro, quiero ayudarles igualmente a corregir los errores para poder desarrollarse un poco más, ¿no? Que son el movimiento Alfa y Omega de Perú. El movimiento Alfa y Omega partió de el que lo originó, pues fue un personaje que apareció y levitaba y escribía textos profundos, que publicaba y, en fin, él después se fue, murió, ¿no? Y entonces pues han continuado con esos textos y yo he visto en unas visiones, yo lo he visto a él, que se ha comunicado conmigo en unas visiones, ¿no? Entonces él ha intentado decirme a mí, que yo les diga a ellos, a través de la cenoítica, que deben de desjerarquizarse, deben de, por ejemplo, usar menos las palabras de divinidad, usar menos las palabras exclusivas de un Dios superior y salvador. Jehová, usan mucho a Jehová como el supremo. Claro, exacto. O sea, todas las religiones, incluso ellos que están usando ahora los textos de ese señor y están usando esas palabras de divinidad, entonces están desviándose del mensaje actual, que es la igualdad. Entonces están transformando ese mensaje en una nueva manipulación jerárquica, aún sin querer, aunque se hable de la igualdad y se hable de la paz y de la unidad entre todos, pero si se usa mucho las palabras divinidad, jerarquía y todas esas cosas, pues entonces, o supremo, o exclusivo, o el poder absoluto, y todas esas cosas, pues entonces es un contexto jerárquico. Entonces hay que desprenderse de eso. Yo vi el que formó la religión, quiero decir, el movimiento que fue esta persona Luis Antonio Soto Romero. Exacto. El chileno. Exacto. Entonces, el que lo hizo esto, pero me refiero al chico que apareció en su casa y escribió los textos y luego murió. Sí, Luis Antonio Soto Romero, el que llegó a la casa de Antonio Córdoba. Exacto, Luis. Exacto, Luis. Pues entonces, Luis Antonio, él es el que se ha parecido a mí en una visión. Él lo he visto en una visión, claramente. Entonces, a él lo he visto, él me ha mostrado en la visión que está en un edificio con una gente. En el edificio es una construcción artificial totalmente, pero de una tecnología más alta que la nuestra, con una lámpara arriba que se veía pues moderno, tecnológico, una lámpara redonda, blanca. Y estaba en una mesa y primero me ha mostrado que estaba con un grupo de gente y que tenían todos un halo alrededor, como si fueran los discípulos en la última cena, ¿no? Los discípulos de Jesús en la última cena, ese cuadro. Y después él ha salido de ahí y me ha dicho, mira, no tengo ningún halo, soy una persona como tú, o sea, soy un ser normal como tú, vivo en un edificio como los vuestros. Entonces, por favor, avísales a los que están haciendo un grupo en base a lo que yo dije y diles, por favor, que no usen palabras de divinidad y de jerarquía, sino de igualdad. Entonces, el mensaje de la cenoítica va más profundo y más lejos para poder hacerles entender que en las eras en las que estamos ya no debe de existir la jerarquía, sino la igualdad. Y entonces es el mensaje que él me da. ¿Por qué él apareció en Sudamérica? ¿Por qué fue a Perú? ¿Y por qué se parecía a Jesucristo y fue allí? Pues también tiene una explicación lógica. Él apareció allí precisamente porque Sudamérica necesita
necesita una imagen semejante a la de Jesucristo para, sobre esa imagen, pasar a las eras del hemisferio norte. O sea, la imagen de Jesucristo es una imagen traída por una iglesia sometedora de Europa, entonces, y de Medio Oriente, que no tiene nada que ver con América en realidad, viene de allá, ¿no? Pero el pase a las eras del hemisferio norte pertenece también a América, pertenece a todo el mundo por entero. Pero el espíritu americano y sudamericano, sobre todo, porque Sudamérica está en Occidente Sur, entonces se debe de identificar, deben de tener una imagen propia de un propio Jesucristo, para así poder superarla y pasar a las eras del hemisferio norte, en la cual la imagen de Jesucristo se queda atrás y entonces solamente vive el mensaje que él ha dado, que es la igualdad. Por eso la Iglesia Católica de Jesucristo, aunque yo originariamente venga de la Iglesia Católica, pero están haciéndolo mal. Ha sido un error desde el primer momento, ha sido un error fatal, porque Jesucristo no dijo lo que están haciendo ellos. Igual como el movimiento que ha venido a partir de Luis Antonio, tampoco están haciendo lo que Luis Antonio quiere o hubiera querido. Igual como la Iglesia tampoco está haciendo lo que Jesucristo hubiera querido, ¿no? Entonces ese es el mensaje que él me da. Y él sí que es una persona muy elevada y que está en un nivel, el mismo nivel que podría estar Jesucristo. Y entonces, pues él me ha pedido que dé ese mensaje cenuítico. Él también dijo Fernando, que vendría una ciencia, que esa ciencia sería la que haría que la evolución de la humanidad subiera a un nivel extraordinario. Esa ciencia es una ciencia igualitaria. Ya, Fernando, sí, perdón, princesa. sí. En su momento pues yo habría recibido el mensaje de que respecto de los rollos del Cordero y Alfa y Omega, y quiero saber tú cómo lo tomas, porque básicamente lo que ellos dicen es que Luis Antonio Soto Romero era el mismo Jesús, y yo entiendo que no era el mismo Jesús. Adelante. Sí, bueno, ese mensaje es muy importante porque Luis Antonio no era el mismo Jesús, como tú lo dices, no era el mismo, pero sin embargo sí que hacía la misma función que él, pero hacía la misma función que él en Sudamérica, porque digamos que ahora todo el mundo debe de pasar a las eras del hemisferio norte, debe de vivir en las eras del hemisferio norte en donde estamos ahora, que en cuanto a eras temporales, al periodo de las eras del hemisferio norte, que son las eras de la adultez de la humanidad. Pero para Europa y para la gente que están cerca del Jesucristo, de la iglesia, digamos, más cerca, ¿no? Y más aún los de Oriente Medio, entonces parten de la imagen de ese Jesucristo que apareció en la época del Imperio Romano. Y entonces, a partir de ahí, entonces comprenden esa imagen y se remontan al mensaje que él dio de igualdad y entonces ascienden a un nivel colectivo, medio inconsciente todavía, pero ascienden a las eras del hemisferio norte en cuanto al patrón de conducta igualitaria que se debe de adoptar en las eras del hemisferio norte de la adultez de la humanidad. Pero en Sudamérica, el Jesucristo de Occidente, de Europa, de Oriente, digamos, porque Europa está para el Oriente, entonces ese Jesucristo llegó de una forma un tanto rocambolesca, ¿no? Un tanto oscura, un tanto dominante, dominadora y un tanto fea, ¿no? Porque vino traído por una iglesia que hizo en manos de gente que hicieron estragos por allí y que no se presentó de una forma positiva. Entonces, claro, la gente de allí, de Sudamérica, no se pueden basar en esta imagen de un Jesucristo que vino de una forma, con una iglesia de una forma negativa, y a partir de ese Jesucristo ascender a las eras del hemisferio norte. Entonces, la única manera
era si una imagen similar a la de Jesucristo aparecía en Sudamérica. Entonces, por eso que la imagen de Luis Antonio sí que es muy importante, y lo que él escribió también es súper importante, y sí que es digno el trabajo que hacen de recopilarlo, de guardarlo y de transmitirlo. Pero la función de él era que la gente abandonase esa postura jerárquica que él trajo sin querer, porque en el fondo era el mensaje igualitario, igual que el de Jesús, el de hermandad, que superaran esa postura jerárquica y que se fueran al estudio de una ciencia igualitaria y de una sociedad igualitaria entre todos los seres humanos. Y esto es la única manera de que Sudamérica pudiera, digamos, el espíritu sudamericano pudiera identificarse con ese Jesucristo y superarlo a su vez y ir a las eras del hemisferio norte con la conciencia plena de igualdad, es si ese Jesucristo se presentaba en Sudamérica mismo. Y entonces, presentándose en Sudamérica, entonces allí mismo pues te identificas con él y entonces lo superas y asciendes a las eras del hemisferio norte con más facilidad. Y este es el sentido por el cual, pero claro, no es el mismo Jesucristo, para mí tampoco, pero es alguien, un hermano de él, que ha cumplido también pues, la misión de él. Una función similar. Una función similar como Luis Antonio me mostró en la visión, que estaba en un piso con gente como él, de un nivel como él, que primero me los presentaba a todos con aros de santo, como diciéndome, sí, también son elevados de conciencia, y después se alejaba de la mesa y me decía, pero mira, soy como tú, mírame, no tengo nada, o sea, soy como tú, y así quiero que me tratéis, y así quiero que me traten, y así quiero que os tratéis entre vosotros, ¿no? Como seres iguales. Muy bien, y así gracias. tiene que nacer... Princesa, ¿tal vez tienes alguna pregunta? ¿O Sí, algo que querías decir? es que se me fue. Si no la hago en el momento es que se me va. Sí, específicamente yo había preguntado por el grupo de que se dedican a hacer esto de hipnosis. No, yo creo que tú te refieres al grupo Gnosis, ¿con G? ¿Gnosis? Sí, o eso, o gnosis. Gnósticos. Eso, gnósticos. Ya. Sí. No se pronuncia así, solo tienes que decir gnósticos. All right. Los agnósticos, estos son, es como se cataloga a los grupos. Los agnósticos es como se cataloga a los grupos que habían cuando vino Jesucristo, el Jesucristo de la Iglesia. Cuando llegó, habían grupos gnósticos, que quiere decir que habían grupos que estudiaban la naturaleza por ellos mismos y del conocimiento que salía de ellos mismos, algo similar a la cenuítica. La cenuítica es el conocimiento que sale de nosotros y que está en manos de todos y que todo el mundo lo puede desarrollar. Los agnósticos son algo parecido. Lo que pasa es que los agnósticos tenían un toque jerárquico muy fuerte, ¿no? Porque entre ellos también habían gente que dominaban a los otros, que se consideraban más y que establecían unas normas que los demás tenían que seguir, y eran cuestiones de ego, de dominación de unos sobre otros, que no está bien tampoco. Y O sea, después cuando Jesucristo murió en la cruz, o se dice por esas fechas, porque para algunos no murió en la cruz y para otros sí, hay mucha polémica ahí, pero bueno, por esas fechas, en el año 0, entonces los primeros cristianos eran agnósticos. O sea, que no había una iglesia cristiana así dominante, exclusiva, y que tenías que ir al templo porque si no ibas, pues te ibas al infierno o algo así. Sino que los primeros cristianos eran agnósticos también. Agnósticos significa que viven el conocimiento humano de dentro y lo manifiestan afuera. Lo que sucede es que el error de los gnósticos es lo que te decía, que elaboran unas fórmulas que las hacen fijas. Y esas fórmulas fijas dominan a los demás.
Y entonces el que está más cerca de la comprensión de esas fórmulas es el jefe y los demás son los que no saben y son los subordinados. Eso es un gran error, porque con la ciencia cenúitica, que es parecida a la gnosis, pero sin dominación de unos sobre otros, la ciencia cenúitica, Kinomi me ha contradicho muchas veces fórmulas cenúiticas que yo he hecho y yo pensaba que eran verdaderas o ciertas, y entonces pues él me ha dicho que no, que tienen errores aquí y allí, y él me ha corregido. Con los círculos en las cosechas, me corrige muchas cosas de las que yo pienso y me muestra que no es así, y yo creo en una cosa y él me dice, no, pero mira, también podría ser de otra manera. O sea, no hay que comer el coco a nadie con eso, porque también podría ser de esta otra manera, y entonces, si se lo haces creer a alguien, pues le harás que vaya por un camino equivocado, ¿no? Entonces, por eso Sí, que Kinomi me está manteniendo muy en el equilibrio de que cuidado con la jerarquía, cuidado con dominar a la gente, no hay que dominar a nadie, no hay que creer que eres más que alguien porque sepas algo que otro no ha visto, sino que hay que reconocer el conocimiento que hay en todos son igual de valiosos, y, en fin, y yo me mantengo ahí y agradezco a Kinomi que me mantenga ahí. Los agnósticos son esta gente que después, en el año 300, después de Jesucristo, el emperador Constantino legalizó la Iglesia católica. Legalizó los cristianos. Entonces, al legalizar los cristianos, entonces los agnósticos parece ser que ya dejaron de existir de una forma tan libre como existían antes, y se fue perdiendo ese movimiento, se fue yendo un poco más hacia el secretismo y sí. reuniéndose como sectas Ocultismo, aparte, y más entonces bien. ahí está la peligrosidad del tema, porque entonces llega un punto que se centran en unas fórmulas que creen las verdaderas. Los que creen esas fórmulas piensan que tienen la llave de la salvación o algo así, o el gran secreto, ¿eh? y, entonces pues dominan a los demás a través de eso. Claro, es muy posible que los masones pues haya habido también esos desvíos, ¿eh? Igual que en todas las espiritualidades también hay esos desvíos, pero en todas las Son espiritualidades, todas cuestiones las del ego, ¿no? ¿eh? Es posible que sí que Cuestiones. Son hayan cuestiones habido. del ego. Sí, que viene, eso parte del ego, que es el mal de la actualidad, es el ego, no es la mente en realidad, sino que es el ego. En doctrinas antiguas y en las doctrinas de hace 13.000 años, cuando el ser humano estaba pasando por las eras del hemisferio sur y estaba pasando concretamente por el cuadrante de Oriente Sur, entonces sí que el mal se presentaba por la mente. Entonces sí, porque ese es el periodo que equivale al bebé, al niño cuando nace. La humanidad entonces era un bebé. Entonces a un bebé le inquieta la mente, porque quiere cogerlo todo, quiere saberlo todo, y hay que tranquilizarle la mente con cuentos, con ensoñaciones, que no son verdad, pero le tranquilizan y le ayudan a dormir. O sea, Entonces, eso es lo que están haciendo este grupo. O sea, es parte de la masonería. Igual hace el maestro o cura, padre, pastor, lo que sea, Es la historia de la humanidad, de hecho. la jerarquía. eso es, Lo que eso nos es. acaba de decir. Eso es, sí, cuando Bueno, entra. Ujú. Muchas estamos gracias, llegando a la Fernando. parte final. Yo, disculpen que sea grosero. Última Sí, ya pregunta y son. vamos a contestarla la más pronto. La de Starman dice, ¿por qué perdón, a ver, dice, pregunta Fernando, dice, a los andromedanos que contacta Alex Collier, la historia de Cristo es falsa? ¿Qué piensa al respecto? O si no, lo podemos dejar para otra, porque se quedaron muchas preguntas. Adelante, Fernando. No he entendido exactamente la pregunta. ¿Cómo era? ¿Que los andromedanos A los dicen? andromedanos que contactan al señor Alex Collier, ellos dicen que la historia de Cristo es falsa. Bueno, Sí. contesta, por favor. Bueno, se sabe que la historia de Cristo se repite muchas veces por muchas partes, ¿no? Se ha repetido siempre. Bueno, el dios Horus de los egipcios, Horus tenía la misma historia que Jesucristo y vivió 3.000 años antes.
Y del dios Horus se decía que nació de una madre virgen, que tenía 12 discípulos, que lo crucificaron en la cruz y resucitó al tercer día. O sea, es la misma historia que la de Jesucristo. Entonces se ha presentado muchas veces esta imagen. No sabemos si, claro, por todas esas cosas llega un momento que dudas y no sabes si existió o no. Realmente se duda pues por esas historias. No es necesario que los andromedanos vengan a decirlo, porque ya nosotros mismos ya imaginamos que podría ser falso. O sea, que podría ser una historia inventada simplemente para educar la conciencia de la humanidad en esa época, ¿no? Pero, claro, de todas formas, cuando sale una flor en el campo y sale aquí, y es una flor bonita, y es una flor, entonces esa flor también puede salir igual en el Tíbet, o puede salir también en Australia, porque es una flor y la semilla vuela, y si esa flor tiene 12 pétalos, como los 12 discípulos, y tiene una cruz en el medio, pues no es porque una flor sea la verdadera y las otras sean impostoras, es porque es una flor que se repite, ¿no? Ok. O sea, cuando un ser llega a un estado de conciencia elevado, pues entonces hay ciertos factores que se repiten en él. Cuando, por ejemplo, Luis Antonio llegó a Sudamérica, pues tenía unos factores, unas cosas que se parecían mucho a Jesucristo, pero sin embargo no era la misma imagen, pero ha nacido la flor, la misma flor espiritual, la misma elevación de conciencia, ha nacido en uno que en otro. Muy bien, Fernando, gracias. Disculpa la grosería por el tiempo, pero es obvio que tendremos que volver a conversar. Tomás, te escuchamos en la parte final. Hola, Tomás, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias por haber estado. Y bueno, pues quería agradecer a Fernando que de todos los contactados que he tenido en mi canal y tal, creo que él es uno de los más interesantes y bueno, que espero que podamos seguir hablando en otras ocasiones. Gracias, Tomás. Gracias a ti. Pues lo mismo digo, nada, cuando organicéis cosas así, siempre que pueda, pues aquí me tenéis para poder comentar todas esas cosas, al menos dar las experiencias de lo que me ha pasado a mí y también escuchar las vuestras y compartirlas y nada, y nuestro mundo se va a volver interesante con el trabajo de todos. Pienso que soy optimista. Sí. Exactamente, yo creo que de manera sinérgica vamos a ir, pues, valga la redundancia, aunando esfuerzos que definitivamente van a ir despertando nuestra conciencia, abriendo nuestras mentes. Muchas gracias, Fernando Ortola. Gracias. Ya debe ser, pues, 22, como las 3 de la mañana, ¿no? Las 3 y 4 de la mañana, sí. Luis. Tanto para Princesa, para ti, Fernando, y para Tomás. Gracias, ¿no? Y sí, estaremos conversando porque seguramente hay mucho que analizar en estos días con lo que está pasando. Bueno, muy amables. Gracias a todos en el chat. Un abrazo, amigas, amigos, compartan nuestros videos. Y Starman, se quedan unas preguntas pendientes para la próxima, ¿te parece? Muchas gracias a todos por la asistencia. Por favor, les ruego que compartan y den pulgar arriba a todos. Y también lo quisiera invitar próximamente a Fernando al canal Squad de Europa Abre tu Mente también, que se uniera con nosotros un día para charlar. Pues aquí muchas gracias.
Aquí me tenéis para cuando haga falta. Gracias. Ok. A todos, muchas gracias y pulgar arriba si les ha gustado y próximamente nos estaremos mirando en el Squad Europa también. Estupendo. Un abrazo para todos y hasta pronto.